voy a continuar con el capítulo 11 de Enid, inmediatamente después de haber grabado el capítulo 10. Entonces esto para mí tiene cierta continuidad, entonces no se saquen de onda si de repente hago un comentario relacionado con algo del video anterior que me ha pasado. Y bueno, comenzando, pues nos quedamos con Isis, donde ella está sosteniendo a Anubis, que se quedó demasiado herido. Ay, tirado en esta baba verde de Osiris que parece caracol, dejándolo todo lleno de sus cosas. Y bueno, Isis dice, ya veo, Osiris no tiene un cuerpo, entonces uso el tuyo. Que me doy cuenta de que en el capítulo pasado, cuando le dijo, me sorprendió que me trajeras aquí tan de repente, bla bla bla, se refería a ese lugar, o sea, esa sala del templo, creo. Precisamente para que se ocupara de Anubis, porque bueno, si Osiris lo va a estar utilizando para sus planes, obviamente no le conviene que le pase nada, ¿no? Que se muera por como lo dejó, porque está demasiado herido, demasiado lastimado. Y bueno, ahorita perdón por la distracción, pero la verdad es que no entiendo por qué. O sea, su enfrentamiento con Horus no fue tan violento como para que terminara tan mal. Y aparte tiene la espalda llena como de latigazos, entonces la verdad no recuerdo qué pasó, no recuerdo cuál es la explicación que se nos da después, pero yo creo que lo hizo él mismo, o sea, como castigo por haber traicionado a Set. Y bueno, Isis dice, pobrecillo, estas heridas definitivamente fueron hechas por Set, pero digo, ¿será cierto? Porque la verdad no creo. O sea, estuvo esa escena donde les digo, lo golpea frente a la celda de Nephthys, pero no creo que llegue al nivel de haber estado torturando a su hijo por siglos, porque a fin de cuentas Anubis era su adoración. Y si sí lo estuvo haciendo, pues qué doble cara de su parte, ¿no? Porque por un lado lo maltratas a este grado y por el otro tienes el descaro de irte a lloriquear por ahí, como cuando Horus lo encontró. Entonces yo quiero pensar que esto se lo hizo a Anubis a sí mismo más que fuera Set, porque creo que estaría muy out of character. Pero bueno, es que aquí tenemos nosotros como lectores que pensar que supuestamente Set en verdad es el villano, porque pues todavía no tenemos las respuestas, ni se nos ha insinuado en verdad que el villano real pues es Osiris. O sea, hasta ahorita solamente ha sido como un atisbo, una suposición, a lo mejor podría ser, pero... Y bueno, Isis le dice, perdóname por no haber podido protegerte. ¿Qué Isis? Bueno, pues es que su rol siempre ha sido el de la diosa madre, ya sabemos. Porque bueno, Ra en la mitología real siempre ha sido un hombre, ¿no? Como siempre, o sea, el dios supremo tiene que ser un hombre. Y aquí pues Mojito le dio la vuelta convirtiéndola en una mujer. Pero en realidad Isis y pues a veces Hathor, incluso Nephthys, son diosas madres. Pero incluso el culto de Isis inició el de la Virgen María. Bueno, porque ya sabemos que llegó el cristianismo a Egipto y se apoderó de los templos, llegó la cruz cristiana y esa clase de cosas. Entonces se tomaron, pues como cuando llegaron aquí a México, ¿no? Los españoles se tomaron las creencias de los pobladores originales y se mezclaron con el catolicismo para... pues convertir a la gente, ¿no? Y pues Isis siempre estuvo representada como la diosa con el niño, con Horus cargándolo, y bueno, a partir de ahí empezaron a surgir muchas efigies, pinturas y esa clase de cosas con María llevando a Jesús. Pero en realidad esa imagen se tomó de Isis llevando a Horus. Y bueno, aquí es una imagen muy bonita que recuerda mucho a la Piedad de Miguel Ángel, porque está ella sujetando a Anubis y bueno, está muy triste por él. Y pues ya saben que es un ship que a mucha gente le gusta pensar que van a terminar juntos, pero es que no, o sea, es igual que con Set. Yo a Isis la veo mucho como una madre y pues sería un poquito extraño. Sé que no es la mamá de Anubis, o sea,
que en realidad no hay relación entre ellos y pues que se vendría a aplicar la misma moneda que ahorita está rotando por ahí en la cuestión de Set y Horus, pero no, es que Isis en serio yo la veo como más maternal en ese sentido. Miren, incluso si quieren jalar con lo de Nephthys Isis, miren, o sea, miren, denle, pero con Anubis se me haría muy 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 extraño. Que no estoy criticando el ship de nadie, ¿no? O sea, ustedes, o sea, denle a lo que les guste, pero para mí es muy 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 extraño. Y bueno, lo está sanando. Que Isis como diosa, o sea, es la diosa de la magia, pero pues también se le podía considerar la diosa de la medicina, porque de hecho ella cuando estaba en su viaje a través de Egipto para escapar de Set, o bueno, para esconderse de Set y todo lo malo que le estaba pasando, pues ella en muchas ocasiones tuvo que resolver problemas cotidianos o esa clase de cosillas, ¿no? Y pues bueno, también está este mito donde una vez ella va a pedirle asilo a una mujer muy rica, pero ella pues como ya sabemos iba disfrazada porque no podía presentarse como una diosa en el portón de fulanito, pues porque iban a dar con ella, ¿no? Entonces esta mujer rica pues la manda al diablo y ella se enoja tanto que iba en compañía de escorpiones que la protegían. Entonces pues manda a estos escorpiones a vengarse por ella, pero con tan mala suerte que termina picando al hijo de esta mujer. Entonces Isis pues dice, es que mira, no iba en contra de ese niño y pues tiene que ir y sanarlo. Y pues así fue como empezaron estos encantamientos, ¿no? Escritos y a través de palabras o conjuros mágicos, que como les digo, ellos le daban mucha importancia a las palabras. Entonces, por decir, tomaban un papiro, escribían el conjuro de Isis para sanar esta o tal dolencia y creo que lo colocaban sobre un tazón con agua o no sé si lo sumergían, pero según yo creo que me parece más plausible que lo colocaran cerca y pues se tomaban esta agua diciendo que ella estaba bendita por la magia de Isis. Entonces creían que esto les iba a quitar sus dolencias y esa clase de cosas. Y bueno, aquí pues como les digo, Isis está en su rol de madre y de diosa sanadora curando a Anubis y pues le dice que pronto se va a sentir mejor. Ay, pobrecilla, que le dice no has hecho nada malo, pero pues sí, o sea, él nunca hizo nada malo. Lo único, pues, o sea, su única equivocación fue nacer. O sea, es que les digo, o sea, no puedo odiarlo, o sea, me cae mal, lo admito, pero me da pena, o sea, me da tanta pena que a pesar de que me caiga mal, o sea, alguien lo tiene que proteger, por favor, o sea, y pues si Isis lo va a hacer, pues que lo haga, porque pues Nephthys y Set ahora mismo, o sea, Set sí siempre está llorando por Anubis, pero en realidad no hace nada por él, no has hecho nada por él. Y pues como les digo que sí, estos paneles de Isis son demasiado maternales porque ahora pues pasamos a un recuerdo donde ella se muestra resquebrajada en esta forma cambiada, disfrazada que tenía que usar para esconderse de los centinelas de Set. Está abrazando a Horus y creo por lo que le estoy diciendo que es la escena después de que lo recupera de Kemis. Le dice todo está bien ahora y mamá está aquí y pues lo tiene abrazado y oh por Dios me está rompiendo el corazón. Es que o sea, de las mujeres la verdad es que Isis siempre ha sido mi diosa favorita, pero eso sí digo, tiene errores y yo sé que mucha gente en el fandom la odia, pero la verdad yo no puedo y en serio la entiendo y yo creo que con lo que se nos está mostrando a estas alturas de lo que le hizo Set, o sea, es que ella tiene todo el derecho de estar tratando de desquitarse, porque no lo está haciendo solamente por ella, lo está haciendo por Horus, lo está haciendo por Egipto y lo está haciendo por sus mujeres. O sea, y nadie más iba a hacer eso. O sea, no puedes imaginar a ningún otro dios haciendo lo que está haciendo ella por los humanos, porque a ella verdaderamente le importaban. O sea, pongamos el ejemplo de Nephthys. Si a Nephthys le hubiera importado su culto, yo creo que ella se hubiera quedado a enfrentar a Set. Pero como era esta cosa emocional
sacada de la verdadera Neftis por Osiris, pues la verdad se preocupaba solamente por ella misma. Y bueno, aquí también que es creo que el inicio del momento en el que dice que va a enfrentar a Set, porque dice ¿cómo te atreviste a quitarme a mi único hijo? Porque ella creía que las caravanas lo habían secuestrado. Pero pues en realidad tengo entendido que Horus se fue por su propio pie, pero pues en realidad nunca se lo aclaró. Y por eso ella interpretó que Set había tenido que ver con su rapto. Pero pues Horus en realidad lo que quería era conocer a este fulano que lo tuvo huyendo toda su vida y pues terminó infatuado con él, ¿no? Que pues pobre Isis nunca se lo debió de haber imaginado. Y pero bueno, aquí está diciendo que nunca va a perdonar a Set por haberse llevado a Horus. Ay, que en serio, Horus bebé es la cosa más hermosa. O sea, aún si aquí su ojo se ve todo raro, la verdad es que, ay, lo adoro. Y bueno, escucha el nombre de Set y su ojito se abre mucho de la impresión. Y bueno, Isis le dice que no se preocupe. Y bueno, aquí lo que me está dando a entender es que en realidad cuando estuvo con Set en Kemis, él ni en cuenta, ¿no? O sea, sabía que era el dios que lo estaba persiguiendo, pero pues creo que no lo conocía por el nombre, porque ahorita lo está tomando muy desprevenido. Y dice, es cierto, su nombre era Set. Y lo recuerda en su poltrona fumando de su pipa y con la máscara demasiado grande y altivo cuando Horus es una cosita diminuta, ¿no? Y están rodeados pues de los otros niños que, ay, bueno, o sea, les digo, es que hay demasiadas cosas que Set hizo mal, entonces pues no es un santo. Isis le dice, mamá va a reclamar todo lo que te fue arrebatado. Y pues de nuevo, o sea, ella también todo lo que está haciendo lo está haciendo por su hijo, igual que Set. Pero es que son dos personas diferentes, con poderes diferentes, que están tomando decisiones diferentes, con un mismo propósito, ¿no? Que es proteger a sus hijos. Y le dice que nunca permitirá que vuelva a vivir en semejante humillación, porque pues recordemos que prácticamente estaban vagabundos y en la inanición. Y Horus piensa que ya no le interesan esas cosas. Isis le promete que va a recuperar lo que les corresponde sin importar qué. Y bueno, Horus se deprime, que pues como les digo, está dividido entre ese momento en Kemis y pues lo que Isis necesita. Y él piensa, lo que realmente quiero es, y punto. Y sí, o sea, Mojito, por favor, dime qué es lo que realmente quiere este hombre, por favor, porque, o sea, necesito saber, ya necesito saber cosas de él, perdido su color favorito, su talla de zapatos, o sea, es que nos ha tenido tan en blanco con él que digo, es que debe de tener un desarrollo de personaje muy grande, o sea, tiene que ser el sol, o sea, equivalente al maldito sol, porque bueno, ya sabemos que sí, él va a ser el reemplazo de Ra en algún momento, ¿no? Como dios solar, pero es que ahorita me lo tienen en las sombras, o sea, lo vemos tan poquito, sabemos tan poquito de él, que cuando por fin se convierta en lo que se tiene que convertir va a tener que ser, o sea, la madre de todos los dioses, por Dios, o sea, porque es que de lo contrario tanto secretismo no va a tener ninguna clase de sentido. Y luego digamos, a lo mejor ahorita Mojito ya le entró como la cohibidera, ¿no? De decir, los fans pudieron leer los jeroglíficos, ya se enteraron de esta supuesta historia entre los semidioses Set y Osiris y este Horus, que dicen, que todos le dicen Elder Horus. Pero, o sea, digo, por favor, que no se le haya ocurrido cambiar la trama que tenía planeada desde el comienzo, porque si no, podría ser una gran decepción. O sea, se los digo yo que escribo. Y cuando empezaba, yo me acuerdo que por decir, me iban adivinando la trama. Y como que solo por probar que no era verdad, de repente caí en el bache, ¿no? De decir, pues la cambio. Y terminaba arruinando mi trama. Entonces, no, por favor, que no haya hecho eso. Porque es que sí, o sea, Horus es un maldito secreto, o sea, no sabemos absolutamente nada de él. Les digo, hasta ahorita averiguamos que puede cocinar.
que le gusta el pollo cuando él mismo es un pollo, por Dios, eso es canibalismo de tu parte. Y bueno, aquí él iba caminando por el jardín del palacio y pues iba distraído pensando en su pasado y en esta escena de Kemis, que como les digo, o sea, no creo que ahí se enamorara de Seth, pero sí pienso que él su lealtad giró mucho, o sea, yo creo era un niño y todo su mundo tenía que ver con su mamá, que pues les digo, ella lo protegía, ella era su escudo, ella era absolutamente todo para él. Y pues aparte de Isis, como su luz estaba esta sombra de Seth, que era su amenaza más grande, porque él sabía que Seth, por algún motivo que no podía explicarse, los quería matar. Y de repente en Kemis pues, o sea, se le volteó el columpio y pues se quedó sorprendido por esta persona, ¿no? Y pues aquí no sé, o sea, yo creo, o sea, no se nos muestra nada, no nos dice nada, pero yo creo que está bastante confundido por saber que lo tiene que enfrentar. Y bueno, vuelve a encontrarse con Hathor, que estaba tocando el arpa egipcia. Estuve escuchando un poquito de música egipcia y había imágenes de esta arpa y, o sea, es muy bonita pero también muy tenebrosa, o sea, como un arpa con una cara de persona. Dios, qué miedo. Pero bueno, y bueno, hay que comentar también que Hathor, aparte de ser la diosa del amor y la belleza, también era la diosa de la música y de la danza. Entonces, pues por eso se nos está mostrando tocando un arpa. Y pues se pone toda nerviosilla, ¿no? Cuando lo ve. Le pregunta que si le gustaría escuchar. Y Horus se queda en blanco, o sea, no sabe si querría escuchar o no. Pero pues igual se queda ahí con ella. ¿Qué les digo? O sea, esta debe de ser la primera vez que está conviviendo con tantos dioses. Y con tantas cosas nuevas, o sea, pobrecito, que comentaba él que de niño siempre soñaba con comer cosas normales, ¿no? O mínimo decentes, por Dios. Entonces yo creo también para él ahorita es muy significativo poder estar sentado en un palacio, escuchando música tocada por una diosa. O sea, incluso hasta tener una cama para él debe de ser demasiado. Porque pues, o sea, ahí sí será una cosa, ¿no? Que ella fue una diosa y luego fue sacada de su territorio. Pero Horus nunca conoció nada de esto. A lo mejor en el templo donde se escondieron sí pudo tener un poquito de eso. Pero pues dudo que fuera demasiado fastuoso como lo que está viviendo ahorita. Y bueno, Hathor sigue echándole ojitos. Por favor, detente ya. Le pregunta que si el primer encuentro va a ser al día siguiente y Horus le dice que sí. Ella le comenta que debe de estar nervioso y Horus pues le dice que no. Ella le dice que es muy valiente, pero en realidad es que no tiene nada que ver con ser valiente o no, sino que es algo que él tiene que hacer. O sea, él toda su vida la ha vivido basada en cosas que tiene que hacer, no que quiere hacer. Y de hecho creo que su primera elección formal como tal fue irse del palacio para buscar a Seth en el desierto. O sea, creo que esa fue su primera elección egoísta, si no tomamos en cuenta cuando dejó a Isis para también ir a buscarlo a Kemis. Ay Dios, me encanta este panel, es que se ven muy tiernos juntos, o sea, no los quiero juntos, les digo, ella no me encanta como personaje, pero no la odio ni nada de eso, o sea, pero se ven bien juntos. Yo de Horus no sabía absolutamente nada cuando empecé a leer, porque es que en todas las películas, libros, lo que sea donde saliera Horus siempre era este personaje payaso de, ay, es que yo soy el príncipe heredero, el hijo de Osiris y esta clase de cosas. Y pues, ay, no me gustaba, o sea, de hecho me caía mal en todas las representaciones donde salía. Pero aquí digo, por favor, también alguien protéjalo, por Dios, es que ha pasado por tanto. Y sí, en serio no puedo dejar de ver este panel. O sea, quien esté leyendo conmigo sabrá por qué lo estoy diciendo. Y bueno, Hathor le pregunta que si le puede dar Hathor le pregunta que si le puede dar su bendición.
Y es que ahorita me dio un pequeño ataque de risa porque yo iba a decir otra cosa en el panel anterior, pero es que se me fue la olla tan, porque bueno, se nos mostraba este niño sentado de frente, ¿no? Y bueno, prosiguiendo, que lo que les iba a comentar era que yo no tenía idea de que ellos dos eran pareja en la mitología real, que él tuvo muchas parejas, tuvo varios hijos con múltiples personas, pero su esposa oficial creo que siempre fue Hathor. Y pues tenía sentido, ¿no? Pues el dios más poderoso pues tenía que estar con la diosa más llamativa o con la más representativa después de su mamá, que tenía que ser la diosa del amor y la belleza y las artes y estas cosas, ¿no? Y pues ella era Hathor. Le dice, estoy segura de que ganarás incluso sin mi bendición. O sea, pero, o sea, no quiero hacer un comentario desafortunado, pero, o sea, lo podías bendecir para hacerlo más hermoso o algo así, porque es que no creo que sea posible, amiga. Pero bueno, le dice que de todas formas lo va a ir a apoyar. Y bueno, Horus le pregunta que por qué a él. Le dice porque Set es un dios malvado. En lugar de él, yo debería de apoyar al heredero legítimo. Y le dice que no solo ella piensa así, que muchos creen que él reclamará el trono de Egipto. Y él le dice, o sea, le sonríe, es que tiene una sonrisa tan bonita. Le dice, gracias por pensar tan bien de mí. Es que pobrecillo, o sea, él sí es como una estatua de cera que cobra vida a medianoche. Porque les digo, o sea, yo creo que de niño nunca pudo reírse, nunca pudo enojarse, nunca pudo llorar, nunca pudo hacer nada, porque yo creo, o sea, 5 minutos de distracción eran, ya viene la caravana por nosotros. O sea, es que sí tuvo una vida muy, muy fea. Y él aún así apoya a Seth, o sea, nunca lo culpó ni nada. Le dice, yo ya perdoné a mi tío, o sea, en algún momento bien pudo haberle tenido rencor, pero luego fue algo que superó y permitió que se convirtiera en algo más. O sea, le pasó mi efecto con los seiyus, que yo por decir, hay seiyus que detesto así, en serio no me gusta escucharlos, y de pronto los oigo tanto que terminan cayéndome bien. O sea, le pasó eso, que no es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, aquí ya viene el espejo infame de Hathor. Le dice, aquí toma esto. Es que sí, amigo, o sea, desconfía de gente que no conoces y ya te está regalando cosas. O sea, que dudo que Isis tuviera chance de darle la plática, ¿no? De no aceptes dulces de extraños, ni espejos de mujeres que acabas de conocer, o sea, por favor. Y aquí, o sea, es que ese espejo yo en serio no comprendo cuál es su funcionamiento. No lo he investigado y si alguien me lo pudiera decir se lo agradecería mucho. Pero bueno, dice, es un espejo de bronce que está lleno con mis bendiciones, como un amuleto de la buena suerte. Dice, incluso aunque no refleja nada porque es viejo, con el tiempo te traerá buena fortuna. Pero bueno, le dice, no refleja nada porque es viejo, pero pues sabemos que sí refleja cosas porque después Horus ve a Set reflejado ahí. Y bueno, yo también pienso, digo, o sea, es viejo por todo el tiempo que ha tenido, que ha existido más bien con Neftis adentro. O sea, es que ha sido prácticamente desde el inicio de Egipto, o sea, desde su fundación, porque Osiris creó el reino basado en su ansiedad por Set. Entonces, o sea, es que no sé. Y bueno, recordemos que Hathor fue una de las primeras diosas que surgió de Ra, y luego Nut pues tardó en tener a sus 4 hijos y esa clase de cosas. Entonces, bueno, Hathor sí es una diosa muy antigua, y yo creo que en cierto momento pues sí se pudo haber prestado a apoyar a Osiris, pero pues no sé si lo haya hecho conscientemente. O sea, no sé, porque digo, o sea, Osiris te quitó el espejo, o él tenía otro espejo, o tú se lo prestaste, o él, o sea, solamente lo tomó, luego lo devolvió. O sea, no entiendo. Y es sobre esto que no me quiero hacer yo ideas locas, porque sé que cualquier cosa que imagine no va a ser la correcta.
Y bueno, aquí Horus dice un espejo que no refleja nada y pues se queda pensativo. Y pues recordando que él tiene este poder de intuición, obviamente pues algo le movió, ¿no? Ahí. Y le pregunta, ¿parece valioso? ¿Estás segura de que quieres dármelo? Le dice, por favor, no lo rechaces, es lo que siento por ti. Pero bueno, es que esta cosa, cuando le dice que le va a traer buena suerte o buena fortuna, o sea, es que yo creo que ella sabía que lo podía usar para engatusarlo. Y pues bueno, él se le queda viendo la cara e incluso ella como que se cohíbe un poco y se echa hacia atrás. Y él le vuelve a sonreír. Dios mío, es que esa sonrisa, Dios mío. Le dice, estoy feliz de recibir esto, muchas gracias. Y pues sigue sonriendo, ¿no? Pues porque no puede hacer otra cosa, porque es un maldito dibujo. Y bueno, ella se queda encantada y le da las gracias por haber tocado para él. Y le dice que va a atesorar su regalo. Y se va, ¿no? Sonriendo. O sea, tú sigues sonriendo, por favor. Pero bueno, le da la espalda y esa sonrisa mágica desaparece, ¿no? Y se queda él muy pensativo viendo el espejo. Que en la parte posterior tiene a Hathor, pero yo en realidad me preguntaba si no sería Nephthys. Pero pues no estoy equivocada porque pues trae la corona con los cuernos de vaca y el disco solar, que es la de Hathor, enfrentada con Sekhmet, que los dos están sosteniendo su propia versión del espejo. Y pues ahora que lo veo me pongo a pensar cuál espejo utilizó Osiris para atrapar a Nephthys. ¿Fue el de Hathor o fue el de Sekhmet? Y qué tanto sabían las dos al respecto. Y bueno, es que una es la diosa del amor y la otra es la diosa de la destrucción, y pues ya sabemos que el amor puede ser bastante caótico. Y pues que estén las dos juntas, pues, ay, es una cosa peligrosa. Aquí es cuando Thoth le está aconsejando a Nut llevar a Isis y a Horus con la diosa del sol. Isis le dice, el trono le fue arrebatado una vez por Osiris, no hay forma de que vaya a ayudarnos. Le dice que la diosa del sol no toma lados, lo cual sabemos que es una vil mentira. Y le dice, ella le dará a tu hijo lo que más necesita. Que yo creo fue un golpe de realidad, no sé, porque pues él a partir de ahí dijo que Ra se burló de ellos y pues fue cuando creció, o sea, pudiendo vencer parte de la maldición que le puso Set. Pero aquí pues también se puede interpretar como que se está refiriendo a Hathor, ¿no? Porque Hathor es la hija de la diosa del sol y pues Hathor le acaba de dar el espejo. Dios mío, es que me estoy enredando y estoy pensando una cosa muy muy loca que he escuchado que mucha gente menciona, pero miren, no la voy a comentar porque es que les digo, es que las teorías, o sea, uno se empieza a creer una teoría muy 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 a pecho y está seguro de que eso es lo que va a pasar y al final termina completamente defraudado. No en un mal sentido, pero es que digo, es que nuestra diferencia de culturas entre Occidente y Oriente es tan vasta que a mí siempre me pasa que en estas historias, por decir en mangas, manguas, lo que sea, lo que yo pensaba que iba a pasar pues simplemente no pasa, porque ellos tienen una imaginación muy 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 distinta de acá. Por decir, yo con muchos de los manguas que me he animado a leer, ahorita están pasando cosas tan dramáticas que yo digo, esto merece una cachetada, esto merece un grito, esto merece un empujón o algo así, pero porque yo tengo la sangre caliente latina, ¿no? Mexicana, más no poder. Pero allá no, allá como que todo lo arreglan hablando o con estas miradas como de te leo a la perfección, a mí no me engañas. Y pues, o sea, son cosas que muchas veces no puedo sobrepasar como lectora. Entonces pues prefiero esperarme a ver en vez de estar creyendo en teorías, porque pues les digo, siempre termino equivocada. Dios mío, es que este hombre y esos abdominales, Dios. Y pues bueno, se acaba con la mitad de su cara. Algún día veremos su cara completa, yo espero que sí, por favor. Y pues piensa, la cosa que más necesito, y sabemos que la cosa que él más necesita ahora mismo es el reconocimiento de Set, o estar cerca de Set. Y aquí Hathor pues está en su habitación viendo otra versión del mismo espejo. Pero pues aquí también veo mucha gente confundida respecto a esto. Digo, ¿será un recuerdo? ¿O ella tiene otro espejo? ¿Tiene más espejos? Porque pues en la mitología sí existe el espejo de Hathor.
y ahora mismo ella está viendo a Horus o algo así. O sea, es que les digo, y no sé, os he estado poniendo demasiados peros para leer sobre ella, porque la verdad como que no me llama demasiado la atención. Pero si alguien puede comentarme algo al respecto, por favor, se lo agradecería mucho. Y bueno, este video creo que ha sido ya el más largo, entonces por favor, si les ha gustado, suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el siguiente. Hasta luego.